Me llamo Isabel Vargas. Tengo 58 años. El reloj del horno parpadeaba a las 5:57, mientras sacaba el asado del calor y le untaba la superficie con lo último del aceite de romero. La cocina olía a ajo dorado y tomillo, aromas que solían llenar esta casa cuando mi esposo estaba vivo. Me había pasado la tarde puliendo la vieja mesa de roble hasta que brillara, sacando los platos buenos que solo bajaban del armario en fiestas. No era una fiesta, pero se sentía como tal. Mi hija Gabriela traía aquí a alguien importante a casa por primera vez en años. Quería que la noche fuera sencilla, cómoda. Nada lujoso, solo comida honesta y una casa cálida. Así había medido siempre el amor. A las 6 en punto sonó el timbre. Por el vidrio vi que estaban parados bien juntitos en el porche. Gabriela se veía nerviosa agarrando una botella de vino como si fuera una ofrenda de alumna. A su lado un hombre alto con un abrigo gris carbón y una sonrisa demasiado reluciente. Parecía de esos que les han dicho que el encanto es un arma y se lo creen a pie juntillas. Abrí la puerta con una sonrisa que todavía me costaba esfuerzo. «Hola, mi amor», le dije yendo primero por Gabriela. «Llegaste justo a tiempo». Me abrazó rápido, su perfume fuerte y nuevo. «Mamá, este es Rodrigo». Él extendió la mano, pero sus ojos ya me habían escaneado el pelo, recogido el suéter simple, sin maquillaje. Su boca se torció antes de que salieran las palabras. «Al menos no necesitas máscara de Día de Muertos», dijo. «Ya das miedo así como estás». Por un segundo no me moví. Las palabras cayeron suaves y luego picaron como el alcohol en una herida. Gabriela soltó una risa chiquita de pánico. «Rodrigo», dijo dándole un codazo. «Eso no es gracioso». Él se rió como si nada. «Era broma». Le podrías haber dicho que había oído 1000 versiones de ese chiste en vestidores y cuarteles de bomberos, mucho antes de que él naciera. Le podría haber dicho que había sacado hombres el doble de su tamaño de escaleras en llamas sin pedir permiso a nadie. Pero en cambio me hice a un lado y dije: «La cena está lista. Pasen». El aire cambió cuando cruzaron el umbral. Los zapatos de Rodrigo chasqueaban contra las tablas de pino viejo. Su mirada se movía como la de un tasador por las fotos enmarcadas, el zócalo astillado, el reloj de latón, que no marcaba la hora desde hacía 10 años. «Este barrio tiene personalidad», dijo estirando la palabra. Gabriela trató de suavizarlo. «Mamá ha vivido aquí toda la vida. Es como su castillo». Rodrigo se rió de nuevo. «Un castillo vintage». Fui a la cocina antes de que mi cara me delatara. Las papas necesitaban un último revuelto de todos modos. Detrás de mí sus voces se mezclaban, su tono confiado y sus correcciones queditas. Cuando volví traía la bandeja del asado como si fuera un ancla. «Espero que tengan hambre». «Huele increíble», dijo Gabriela demasiado alegre. Rodrigo sacó su silla primero. Luego se sentó frente a mí. «Entonces Gabriela me dice que estás jubilada», comentó cortando su porción antes de que yo me sirviera. «Sí», respondí. «Estuve en el Cuerpo de Bomberos de Guadalajara». Su tenedor se quedó en el aire. «Tú, bombera, teniente paramédica», dije. 25 años. Miró de nuevo el comedor como si esperara encontrar trofeos. «Debió ser emocionante. Apuesto que ahora es bien tranquilo». «Es un tipo de tranquilidad diferente». Sonrió ante eso, una mueca delgada y sábelo todo, que me recordaba a los hombres que me subestimaron toda la vida. Gabriela intentó cambiar de tema su trabajo, su departamento, el viaje que planeaban a la Ciudad de México. La dejé hablar. Rodrigo interrumpía seguido, corrigiendo detalles, terminando sus frases. No era cruel exactamente, solo estaba seguro de que la habitación le pertenecía. Me concentré en mi plato, en la textura familiar del asado y la papa, en respirar parejo. Años de trías me habían enseñado a mantener la calma cuando la imprudencia de otro llenaba el aire de humo. Cuando la cena terminó, Rodrigo se recargó tamborileando la mesa una vez con los dedos. «Estuvo genial, Isabel. Tendrás que darle la receta a Gabriela, aunque andamos comiendo fuera más que nada estos días». Agendas ocupadas. Junté los platos sin responder.
Gabriela ofreció ayudar, pero Rodrigo le tomó la muñeca suave. «Deja que tu mamá lo haga. Le gusta cuidar de la gente». Las palabras eran corteses, pero algo en ellas me apretaba por dentro. En la cocina enjuagué los platos bajo el chorro, hasta que mi reflejo se emborronó en el fregadero de metal. Por la pared los oí reír bajito un sonido chiquito y lejano. Cuando se fueron 1 hora después, Gabriela me besó la mejilla y dijo que todo había sido maravilloso. Rodrigo me estrechó la mano de nuevo firme, con sonrisa fija. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé en el pasillo, manos todavía húmedas. La casa estaba en silencio, salvo el zumbido del refri. En la mesa la servilleta que él usó yacía doblada prolija, como si hubiera querido dejar algo atrás, una marca, un mensaje, o tal vez solo prueba de que estuvo aquí. Apagué la luz del comedor y caminé a la ventana de la cocina. Afuera las farolas titilaban contra el pavimento mojado. En su brillo mi reflejo parecía calmado, pero el pulso en mi garganta contaba otra historia. Mañana llamarías a Gabriela. Hablaríamos de la noche y fingiría que todo estaba bien. Por ahora me quedé en el silencio esperando que la rabia se apagara lo suficiente para volver a respirar. El domingo siguiente vinieron de nuevo, esta vez sin avisar. Estaba podando los rosales cuando la voz de Gabriela flotó desde la reja. «¡Mamá! Estábamos por el barrio». Rodrigo la siguió, teléfono en mano, con una chamarra ajustada y esa misma sonrisa confiada. La luz de la tarde agarraba el borde de sus lentes oscuros reflejando mi porchito, como una foto que pudiera deslizar y borrar. Me limpié las manos en los jeans. «Deberían haber llamado. Habría hecho café». «No te molestes», dijo él pasando a Gabriela y subiendo al porche. «Solo queríamos ver el lugar a la luz del día». Lo dijo como agente inmobiliario, no como invitado. Adentro vagó por la sala pasando la mano por el marco de la puerta, el mismo gesto de la primera noche. «Esta casa tiene potencial», dijo. «Encantadora pero cansada. Podría valer mucho más con las mejoras adecuadas». Me quedé cerca de la ventana, brazos cruzados. Gabriela fingió estudiar la librera. «Rodrigo ahora está en bienes raíces», explicó rápido. «No se puede contener». Él soltó una sonrisa como si nada. «Solo noto detalles. Tienes huesos sólidos aquí, zócalos originales, pisos de madera, buen lote en la esquina. Este barrio está cambiando rápido. La gente está sacando buena lana». «La gente», repetí. «No yo». Se encogió de hombros. «Claro, pero si alguna vez quieres consejo, con gusto. Ayudo. Podrías duplicar el valor fácil». Gabriela intervino antes de que respondiera. «Mamá, ¿ya terminaste ese proyecto del jardín que mencionaste? El de cerca de la barda». Lo dijo con tal urgencia alegre que casi me río. La chavita que crié siempre tratando de apagar incendios. Me giré hacia la cocina. «Déjenme traerles algo de tomar». Mientras servía limonada, sus voces llegaban de la sala. Rodrigo hablaba números, metros cuadrados comparables del barrio, precios promedio de lista. Su tono era casual, pero intencional, de esas pláticas que siembran una idea. Cuando traje la bandeja, Gabriela pareció aliviada por la interrupción. Rodrigo tomó su vaso y sonrió. «Sabes, casas viejas como esta tienen historias», dijo. «Pero también necesitan mantenimiento. A veces el apego cuesta más que la sensatez». No lo dijo cruel, no exactamente. Solo como un hecho, como si leyera un reporte financiero. Había oído ese tono antes en juntas de presupuestos municipales, cuando jefes jóvenes sugerían recortar equipo de seguridad. Gabriela me miró y algo parpadeó en su expresión. Vergüenza o culpa, no supe. «Rodrigo solo es práctico», dijo bajito. Dejé mi vaso. «La practicidad está bien», dije, «siempre y cuando recuerdes quién construyó lo que pisas». Por un momento nadie habló. El reloj sobre la chimenea, tic-tac, sonaba fuerte en el silencio. Luego Rodrigo soltó una risa chiquita. «Punto justo», dijo. «Sé apreciar la artesanía cuando la veo». Quería sonar generoso, pero el cumplido cayó tan vacío como su mueca anterior. No se quedaron mucho. Gabriela mencionó mandados y los acompañé al porche.
Me abrazó rápido, brazos apretados. «Solo está tratando de conectar», susurró. «Claro que sí», dije. Rodrigo me agradeció la limonada prometiendo traer vino la próxima. Mientras bajaban los escalones, lo vi gesticular hacia mi jardín señalando algo a Gabriela, tal vez la barda, tal vez el espacio donde ya imaginaba una ampliación. Cuando su coche dobló la esquina, volví adentro. La casa todavía estaba tibia de su visita, pero se sentía más fría de algún modo, como si cada rincón hubiera sido tasado y encontrado insuficiente. Me quedé en medio de la sala siguiendo la luz por el piso de madera. Las tablas crujían apenas bajo mis pies, el mismo sonido de 30 años. No estaba cansada, estaba vivida. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de lo fácil que alguien podría hacerla desaparecer, si lo permitía. El sonido de su coche se perdió calle abajo antes de que exhalara. La casa se sentía hueca de nuevo, tranquila como un lugar después de la tormenta. Cerré la puerta y me recargué en ella un momento, la madera fresca contra mi espalda. La mesa del comedor todavía tenía los platos de la cena, el vaso medio vacío de Rodrigo, la servilleta doblada de Gabriela, el asado enfriándose intocado en el centro. Lo llevé al fregadero raspando la carne a la basura con movimientos lentos y firmes. Ya no se trataba de limpiar. Se trataba de recuperar el espacio que él había invadido con su mueca y su charla de valor de mercado. El cuchillo chocó contra el plato agudo y resonante. Abrí la llave, dejé correr el agua hasta que humeó. El olor a ajo y romero subió de nuevo mezclándose con jabón y el leve sabor metálico del fregadero. Antes amaba ese olor. Significaba familia, risas, las botas pesadas de mi esposo en la puerta, después de un turno. Alejandro había construido esta mesa de cocina él mismo, cada clavo, cada capa de barniz. Todavía lo veía encorvado sobre ella en el garaje, lápiz detrás de la oreja, midiendo 2 veces, cortando una. Murió hace 12 años de un paro cardíaco después de una llamada nocturna, y me prometí no vender esta casa. No importaba cómo subiera o bajara el mercado. No era solo propiedad. Era la vida que construimos turno extra tras turno extra. Rodrigo no lo vio. Él vio metros cuadrados y una oportunidad. Enjuagué la bandeja y la puse en el escurridor, el agua goteando constante de su borde. El ritmo me calmó. En el reflejo de la ventana sobre el fregadero capté mi cara cansada pero alerta, las líneas más profundas de lo que recordaba. Me había llamado miedosa y por un momento, breve y doloroso, casi le creí. Pero ahora, mirando más de cerca, vi algo más. No miedosa, sólida. Me sequé las manos en una toalla y caminé por la casa apagando luces una por una. La sala estaba tenue salvo la lámpara cerca de la ventana. Me detuve ahí tocando el brazo desgastado de la vieja silla de Alejandro. La tela se había desteñido por el sol y años de uso, pero aguantaba. Siempre aguantaba. Afuera la calle estaba callada, unas luces de porche brillando en la llovizna. Al otro lado el señor Herrera cerraba sus persianas. Él llevaba más tiempo aquí que yo, un jubilado de los muelles con manos artríticas y un jardincito que nunca prosperaba del todo. Gente como nosotros se queda, no saca lana. Aguantamos. Volví a la cocina, serví un vasito de vino y me senté a la mesa. El reloj tic-tac suave sobre la puerta. Pensé en la risa nerviosa de Gabriela, en cómo nos miró como atrapada entre 2 fuegos. Siempre quiso paz, odiaba confrontaciones. Tal vez pensaba que el amor podía pulir la arrogancia como un río desgasta la piedra. Pero hay gente que no se moldea con paciencia, se afila con ella. Di un sorbo y dejé que el calor se extendiera. La humillación todavía latía bajo mi piel, pero cambiaba de forma. Ya no era vergüenza. Era conciencia limpia, enfocada como el momento antes de una llamada cuando la radio crepita y sabes exactamente qué hacer. Agarré mi libreta del mostrador, la que usaba para listas de mercado y cuentas, y escribí 3 palabras. Proteger lo mío. Las palabras me estabilizaron. No era víctima de su arrogancia.
Era una mujer que había pasado la vida manteniéndose calmada en el caos. Eso tenía que valer algo. Cuando terminé el vino, la casa estaba completamente quieta. Junté los últimos platos, los apilé prolijos y apagué la luz de la cocina. El leve zumbido del refri llenó el silencio constante y vivo. Me quedé ahí un buen rato, mano en el mostrador, escuchando el latido quedito de mi propio corazón. Lo que viniera después estaría lista. La llamada llegó la mañana siguiente, justo después de las 7. Estaba sentada junto a la ventana de la cocina saboreando mi primer café, cuando el teléfono vibró en el mostrador. El nombre de Gabriela iluminó la pantalla. Sonreí antes de contestar. «Buenos días, mi amor», pero no fue su voz la que respondió. «Isabel, es Rodrigo». Su tono era cortante, ensayado. «Gabriela está aquí conmigo y necesitamos hablar». Algo en mi pecho se apretó. Está bien», dijo. «Solo incómoda después de anoche». Dejé la taza. «Incómoda. Fuiste un poco fría». Continuó pausando, como eligiendo palabras con cuidado. «Intenté ser amable, platicar y me cerraste. A Gabriela no le gusta el conflicto». Hubo un leve ruido al otro lado, como si Gabriela se moviera o tapara el auricular. Esperé que hablara. No lo hizo. «Ya veo», dije despacio. «No quise incomodar a nadie. Pensé que cenábamos». «Bueno», dijo suspirando como un hombre forzado a la diplomacia. «Tal vez quieras trabajar en ser más abierta. Es duro para Gabriela cuando la gente que ama no se lleva bien». La frase «tal vez quieras trabajar» empegó más fuerte de lo que esperaba. Había usado ese mismo tono una vez, años atrás, entrenando a un recluta nuevo que se congelaba en un rescate. Un tono que suena útil, pero cargado de control. «Rodrigo», dije estabilizando mi voz, «aprecio tu preocupación, pero Gabriela y yo nos hemos arreglado bien por casi 30 años sin coaching de afuera. No estoy dando coaching a nadie», dijo rápido. «Solo trato de hacer las paces». Paces. Una palabra conveniente, usualmente dicha por el que armó el ruido primero. «¿Puedo hablar con Gabriela?», pregunté. Otra pausa. Luego su voz suave e insegura. «Hola, mamá». «Hola, chiquita. ¿Estás bien?» «Sí». Rodrigo solo pensó. «Tal vez deberíamos aclarar el aire. Siente que no te cae bien». Quería decirle que no se trataba de caer bien o mal. Se trataba de la mirada en sus ojos cuando escaneó nuestra casa como un anuncio de propiedad. Se trataba de respeto. Pero oí la tensión en su voz, la necesidad de que todo quedara suave. «No me cae mal», dije quedito. «Solo no lo conozco todavía». «Lo sé», murmuró. «Solo quiere que todos nos llevemos bien». «Yo también», dije. «Pero llevarse bien y ceder no son lo mismo». Hubo un sonido ahogado, como si tapara el teléfono de nuevo. Cuando volvió, su tono había cambiado, más ligero, forzado. «En fin, tengo que ir al trabajo. Te quiero». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada un buen rato, el café enfriándose a mi lado. La cocina se sentía más chica de lo usual, las paredes más cerca. Afuera un camión de basura retumbó pasando frenos chillando. Vi a los hombres moverse con ritmo practicado, levantar, tirar, seguir. Rutina. Trabajo necesario que nadie agradece. Esa había sido mi vida también, constante, invisible, esencial. Ahora me decían que trabajara en mí misma. Me levanté y enjuagué la taza en el fregadero, el tintineo de la loza fuerte en la habitación vacía. Había empezado una llovizna leve, de esas que emborrona los bordes del barrio. Presioné la palma contra el vidrio fresco mirando la calle mojada. El silencio de Gabriela duraba más que las palabras de Rodrigo. El amor puede cegar a la gente, lo sabía. Lo había visto en escenas de accidentes, en familias que se negaban a creer lo que la evidencia ya probaba. Tal vez mi hija no lo veía claro todavía. Pero yo sí. Y de ahora en adelante, vigilaría con cuidado, no importara el costo. Esa noche casi no dormí. La casa estaba demasiado quieta, de ese silencio que deja eco a cada pensamiento. Cuando por fin me levanté, el alba, Yare Mamoha ya había teñido el cielo de gris pálido.
Preparé café fuerte como para despertar muertos y me senté a la mesa de la cocina mirando la libreta que dejé ahí días atrás. Proteger lo mío. Las palabras se veían muy chiquitas ahora, casi frágiles. Las subrayé 2 veces. Luego, sin pensarlo, volteé la página y empecé a escribir de nuevo. No sentimientos esta vez, sino hechos, fechas, conversaciones, nombres, los comentarios de Rodrigo sobre el mercado, su tono por teléfono, el silencio de Gabriela. 30 años en respuesta de emergencias me enseñaron que cuando el miedo quiere tomar el control, te enfocas en el procedimiento. Observas, planeas, actúas. No entras en pánico, documentas. Al mediodía la mesa de la cocina se había convertido en un centro de mando. Laptop abierta, papeles extendidos, mis lentes de lectura bajos en la nariz. Tecleé Ley de herencia de propiedades en México en la barra de búsqueda y revisé resultados clicando cada fuente que pareciera creíble. La mayoría estaba en jerga legal que hace que la gente normal tire la toalla después del segundo párrafo. Pero yo aprendí a leer entre líneas de caos. Reportes de incendios, reclamos de seguros, certificados de defunción. Aprendes qué importa y qué no. Imprimí unas secciones clave sobre copropiedad, testamentos y protección de bienes. Destaqué frases. Dibujé flechas. Mi pluma se movía con la misma firmeza que usaba para marcar puntos de entrada en un plano antes de un rescate. El peligro ahora no era humo, o llamas era el entitlement disfrazado de encanto y colonia cara. Alrededor del mediodía llamé a alguien con quien no hablaba en años. Isabel. La voz al otro lado era cálida, sorprendida. Caray, ¿cuánto ha pasado? 15 años. 17, dije sonriendo a pesar de todo. ¿Todavía contestas tan temprano, Rosa? Rosa Mendoza había sido la notaria de cabecera de la estación antes de jubilarse. De esas mujeres que firman tu último documento vivo con mano firme y mirada que te reta a discutir. Siempre, dijo. ¿A qué debo el gusto? Necesito consejo, le dije. Sobre planificación de bienes, hipotéticamente. Su tono cambió al instante. ¿Qué tipo de hipotético? De esos donde alguien podría tratar de llevarse lo que no es suyo. Hubo una pausa en la línea. Está bien, dijo. Te escucho. Expliqué lo suficiente para que entendiera sin delatar el nombre de Gabriela o la arrogancia de Rodrigo. Cuando terminé soltó un silbido bajo. Eres lista al actuar ahora. La familia puede voltear rápido cuando hay propiedades de por medio. Lo he notado. Se rió suave. Puedo ayudar. Llevo mi sello. Mañana por la tarde. Sería perfecto, dije. Después de la llamada pasé la tarde ordenando archivos viejos. Escrituras, declaraciones de impuestos, los papeles de la hipoteca que Alejandro y yo firmamos hace tantos años. Los documentos todavía olían leve al cajón de cedro donde los guardaba. Su firma estaba junto a la mía, fuerte, inclinada, confiada. Él construyó esta vida con sus manos y que me condenen si dejo que alguien entre pavoneándose y la reclame con una sonrisa. Al atardecer la mesa de la cocina estaba ordenada de nuevo. Los montones más chicos, el caos contenido. Afuera la lluvia golpeteaba la ventana constante y rítmica como un latido viejo. Cuando Rosa llegó al día siguiente traía su abrigo azul marino y su maletín de cuero, el mismo de la estación. Su cabello plateado estaba más corto, ahora su paso más lento, pero sus ojos tan afilados como siempre. Lindo lugar, dijo mirando alrededor. Se siente vivido. Eso es un cumplido. Gracias, dije sirviéndole café. ¿Sigue negro? Siempre. Dio un sorbo, luego asintió a los papeles. Veamos con qué trabajamos. Pasamos la hora siguiente revisando todo: mi escritura, mi seguro, mis ahorros modestos, mi pensión. Rosa no perdía palabras. Solo leía, subrayaba y explicaba. ¿Quieres tu testamento a prueba de balas?, dijo. Especifica todo, sin espacio para interpretaciones. Gente como esa, ¿cómo dijiste que se llamaba? Rodrigo. Exacto. Gente como Rodrigo ama las interpretaciones.
cuando selló la página final. Mi pulso se había calmado. El olor a tinta fresca y papel me ancló. Firmé cada documento con cuidado, cada firma una pequeña declaración de propiedad, no solo de la casa, sino de mi paz. Rosa cerró su maletín y me miró largo. «Todavía tienes esa firmeza en ti», dijo. «No la perdiste después de todos estos años. Tal vez solo cambió de campo de batalla». Sonrió una línea de orgullo arrugando su mejilla. «Entonces estarás bien». Después de que se fue, me quedé en la puerta un buen rato viendo la lluvia resbalar por los escalones del porche. La casa se sentía diferente, más ligera, protegida. El tipo de calma que viene después de hacer lo que había que hacer. Cerré con llave, apagué las luces y susurré al silencio: «Que lo intenten». No era amenaza. Era promesa. Aparecieron sin avisar un sábado por la mañana justo cuando podaba las azaleas junto al porche. El coche de Gabriela entró al driveway, las llantas crujiendo contra la grava. Rodrigo bajó primero cargando 2 bolsas de supermercado brillantes como trofeos. Gabriela lo siguió sonriendo demasiado alegre. «¡Sorpresa!», gritó. Trajimos brunch. Me limpié las manos en los jeans y forcé una sonrisa. «No tenían que hacerlo». «Claro que sí», dijo Rodrigo pasando junto a mí hacia la puerta principal, como si lo hubieran invitado. «Te mereces un descanso de cocinar». Gabriela me besó la mejilla, el aroma de su perfume cítrico rozando mi cara. «Ha insistido toda la semana. Dijo que era hora de mimarte un poquito». Adentro, Rodrigo desempacó las compras con la confianza de un hombre que ya sabía dónde iba todo. Aceite de oliva orgánico, queso importado. Una botella de vino que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal. Me quedé junto al mostrador viéndolo moverse por la cocina, abriendo cajones, sin pedir, colocando cosas prolijas en la encimera. «Tienes huesos geniales en este lugar», dijo echando un vistazo. «Tanto potencial». Los ojos de Gabriela se movieron hacia él, mitad advertencia, mitad indulgente, pero no dijo nada. Abrí el refri para darme algo que hacer. «Funciona bien tal como está». «Seguro», dijo fácil. «Pero un poco de modernización nunca daña». Sonreí tensa y me ocupé enjuagando berries. Sentía sus ojos en las paredes, los gabinetes midiendo. Siempre midiendo. Cuando se fueron la tarde siguiente, la cocina brillaba como un showroom. Rodrigo insistió en reorganizar el estante de especias por eficiencia, y Gabriela había limpiado cada superficie como preparando una foto para bienes raíces. Después de que la puerta se cerrara detrás de ellos, me senté a la mesa y exhalé. La tila habitación olía leve a limpiador de lavanda e intrusión. Noté los catálogos esa noche más tarde. Estaban apilados prolijos en la mesa de centro, catálogos de muebles finos, tiendas modernas, revistas de decoración. Una nota adhesiva amarilla asomaba de la de arriba. Curiosa la abrí. «Recámara principal, paleta clara», decía en letra suave. Otra nota pegada a ti o una foto de sala minimalista. Cambiar papel, tapiz, tonos modernos. Mi estómago cayó. Cada página tenía una marca, algunas con notas chiquitas sobre esquemas de color, otras con nombres de habitaciones, mis habitaciones. Comedor, estantería abierta. Cocina, luz natural. Cuarto de visitas, convertir en oficina. No fantasía, no inspiración, planes. Me quedé muy quieta, el catálogo abierto en mi regazo. Casi podía oír su voz de nuevo, ese tono suave que usaba cuando quería algo. «Tienes huesos geniales en este lugar». Había estado planeando hasta los colores de pintura mientras fingía traerme compras. Junté los catálogos en un movimiento lento y deliberado y los llevé a mi escritorio. La carpeta legal de Rosa todavía estaba ahí, el testamento sellado encima. Puse los catálogos a su lado, prueba de intención, aunque no en escrito que a un juez le importara. Pero a mí sí. Bajo la luz de la lámpara las notas adhesivas brillaban como banderitas arrogantes. Arrancé una y la sostuve entre los dedos. «Recámara principal, paleta clara». No estaba redecorando en su imaginación. Estaba reclamando propiedad en su mente.
Presioné la nota plana en el escritorio junto a mis papeles legales, una declaración quedita de lo que ya sabía. Esto no era sobre diseño o amor o familia. Era sobre territorio. Y acababa de encontrar la primera evidencia de invasión. La carta llegó un miércoles metida entre una cuenta de luz y un volante de cupones. El sobre era pesado profesional Inmobiliaria Vallejo, estampado en plateado arriba. Pensé que era correo chafa hasta que leí la primera línea. Estimada señora Vargas, gracias por su reciente solicitud de evaluación de propiedad. Nuestro equipo ha preparado una estimación para su hogar en calle Hidalgo, 1427, reflejando condiciones actuales del mercado. Me detuve ahí. Mi nombre, mi dirección, mi solicitud. El resto de las palabras se emborronaron. Mi pulso empezó a subir no en pánico, sino en esa oleada lenta y entrenada que precede a la acción. La había sentido antes dentro de edificios en llamas en los segundos entre ver el humo y cruzar la puerta. Agarré el teléfono y marqué el número de abajo de la carta. Inmobiliaria Vallejo, habla Natalia. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, dije manteniendo la voz calmada. Soy Isabel Vargas. Recibí una carta de su oficina agradeciéndome por una solicitud de evaluación de casa. Por supuesto, dijo cortés. Déjeme revisarlo. ¿Me da su dirección de nuevo? Se la di escuchando el tecleo suave. Luego dudó lo justo para saber que encontró algo. Sí, señora Vargas, dijo con cuidado. La solicitud se hizo hace unas 2 semanas. Nuestro asociado completó el análisis preliminar el viernes pasado. Yo no hice esa solicitud, dije. ¿Quién lo hizo? Otra pausa. Fue presentada por un Rodrigo López. Indicó que actuaba en su nombre para fines de planificación de bienes. Cerré los ojos. Proporcionó documentación para probar autorización. No, señora. Nos dijeron que el consentimiento escrito seguiría, así que procedimos con una evaluación de cortesía. Su tono era cauteloso ahora. Podía oír la incomodidad colándose. Por favor, envíenme por correo todos los archivos relacionados con esa solicitud, dije. Cada formulario, cada nota. Y marquen la cuenta como no autorizada. No contacten a este Rodrigo de nuevo. Por supuesto, dijo rápido. Lo siento mucho por la confusión. Le agradecí, colgué y me senté en el silencio. La carta yacía abierta en la mesa como evidencia, en un caso que no planeaba procesar, pero que de repente me encontraba ganando. Así que ese era su siguiente movimiento. Los catálogos no habían sido solo fantasía, habían sido preparación. Había investigado valores, probablemente planeando renovaciones para una casa que no poseía todavía. Tal vez pensó que era listo cubriéndolo como planificación de bienes. Casi admiraba la audacia. Casi. Caminé a la sala donde la foto enmarcada de Alejandro todavía colgaba en la pared. Estaba parado junto a su viejo camión de bomberos, una mano alzada en esa ola casual que siempre daba cuando yo sacaba fotos sin aviso. Su sonrisa se veía firme e inquebrantable. Ojalá hubieras estado aquí para esto, susurré. De vuelta en la cocina junté todo: la carta, los catálogos, las notas adhesivas, y los metí en un sobre manila grande. Escribí la fecha en la frente. Luego saqué mi libreta, la que Rosa vio en mi escritorio, y registré la conversación palabra por palabra. Nombres, horas, citas. Cada detalle chiquito importaba ahora. La rabia que había encendido al principio se enfrió en algo más afilado, más limpio. No iba a gritar ni acusar. Todavía no. Lo peor que puedes hacer en un incendio es correr hacia las llamas sin plan. A veces, dejas que el fuego revele su propio patrón antes de moverte. Al atardecer puse el sobre dentro del seguro junto a mi testamento y escritura. La casa estaba quieta. El aire con leve aroma a lluvia. Afuera los árboles de jacaranda se mecían bajo el cielo gris, firmes y arraigados. Presioné la mano contra la pared, sintiendo la madera vieja bajo la pintura, su resistencia callada. Rodrigo podía calcular lo que quisiera.
Valor, renovación, ganancia, pero algunas cosas no se miden. Y ya había decidido mi siguiente jugada. No sería ruidosa. Todavía no. El silencio haría el trabajo primero. Llamé a Gabriela 2 días después de que llegó la carta. Mi voz era firme, demasiado firme, el tipo de calma que suele significar que algo se rompió. ¿Podemos vernos?, pregunté. Dudó antes de responder. Claro. Cafetería. Elegimos un lugar a mitad de camino entre nuestras casas, terreno neutral. Un cafecito en la esquina con paredes de ladrillo y olor a granos tostados espeso en el aire. Cuando llegué, Gabriela ya estaba ahí revolviendo azúcar en su latte, como tratando de disolver más que dulzor. «Hola, mamá», dijo sonriendo con cuidado. «¿Te ves bien?» Era el tipo de cumplido que la gente usa para posponer una plática. Me senté frente a ella y junté las manos. Gabriela, recibí una carta de Inmobiliaria Vallejo. Su sonrisa titubeó. «¿Qué? Me agradecieron por solicitar una evaluación de mi casa», dije. Al parecer, Rodrigo hizo la llamada. Dijo que era para planificación de bienes. Parpadeó su cara tensándose. «Debe ser un malentendido». «No lo fue», dije suave. «Llamé a la agencia. Confirmaron». Por un buen momento no habló. Luego exhaló frotándose las sienes. «Mamá, estás exagerando. Rodrigo es solo práctico. Le gusta planear adelante». «¿Valuando mi casa a mis espaldas?». Se estremeció. Pensó que ayudaba. «Hemos estado platicando del futuro, de dónde viviremos después de la boda». Él pensó que tenía sentido. Empezar a planear mi propiedad como parte de su futuro. Las palabras salieron más quedas de lo que pretendía, pero pegaron fuerte. Los ojos de Gabriela brillaron mezcla de culpa y desafío. «No es así», dijo. «Rodrigo solo quiere estabilidad. Está tratando de cuidarme». Me incliné un poco. «Cuidarte no debería significar quitarle a alguien más». Su mandíbula se tensó. «Nunca te ha caído bien». «Eso no es cierto», dije. «No lo conozco lo suficiente para caerle bien o mal, pero sé cómo se siente cuando alguien me trata como un escalón». «Mamá», susurró mirando su taza. «Estás leyendo de más en esto. Rodrigo no va por tu casa». «Entonces, ¿por qué la tasó sin mi consentimiento?». El silencio se extendió entre nosotras. El cafecito zumbaba suave alrededor, máquinas de espresso, tazas, tintineando plática quedita. Podía ver cómo buscaba una justificación, algo que hiciera sonar todo razonable. «Tal vez no debería haberlo hecho», dijo al fin. Pero no quiso dañar. «Solo piensa adelante. Sabes cómo tú y papá planeaban cada detalle de todo. No es lo mismo», dije. «Tu papá construyó nuestro hogar con sus manos. Rodrigo planea adquirirlo con una llamada». La cara de Gabriela se arrugó, pero su voz se quedó afilada. «Estás torciendo todo. Rodrigo me ama. Solo quiere un futuro para nosotros. ¿Por qué no puedes alegrarte de eso?». Respiré despacio. «Porque un futuro construido en engaño no dura». Sus ojos se llenaron, pero no lloró. Me miró a través de la mesita chica. Una mujer adulta ahora, pero todavía la niña que cargaba después de pesadillas. Quería extender la mano, suavizar todo lo dicho, pero no podía. Algunas verdades tienen que pararse solas sin suavizar. «No soy tu enemiga, Gabriela», dije quedito. «Pero hay límites que protegen más que propiedades. Protegen el respeto». Juntó su bolso con manos temblorosas. «No lo entiendes a él», dijo. «No nos entiendes». «Tal vez no», respondí. «Pero entiendo cómo se ve el amor. Y esto no es». Se levantó la silla raspando suave contra el piso. «Tengo que irme». No la detuve. La vi irse, su reflejo parpadeando. Una vez en la ventana del cafecito antes de perderse en la calle. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el olor a café de repente se sintió pesado. Me quedé sentada unos minutos más trazando el borde de mi taza. El calor se había ido, pero no tenía frío. Hay un tipo de dolor que no es agudo, es constante, disciplinado, como sostener un peso para que no caiga. Así se sentía ahora, manteniendo la línea incluso cuando la persona que más amas está al otro lado. El teléfono sonó una tarde de domingo tranquila mientras doblaba ropa. Casi no contestó.
pero la pantalla parpadeó con Gabriela y el hábito me hizo agarrarlo. «Mamá...» Su voz era tentativa, un poco demasiado alegre. Rodrigo quería llamar, pero dije que yo lo haría. Me senté al borde del sofá. «¿Qué pasa?» Dudó. Esperábamos que pudiéramos cenar todos juntos, como un nuevo comienzo. Los papás de Rodrigo vienen de visita de Monterrey el fin de semana que viene, y él pensó que sería lindo tener a todos en la misma mesa. Sin tensiones, sin bandos. Una cena de reconciliación. Podía oír la frase antes de que la dijera. Arreglada con cuidado estratégicamente, cortés el tipo de evento diseñado para actuar armonía, no crearla. Forcé mi voz a quedarse pareja. «Es toda una idea. En verdad quiere arreglar las cosas», dijo Gabriela rápido. «Se siente mal por el malentendido con el agente. Dijo que salió mal». «¿Salió mal?», repetí. «¿Cómo en que accidentalmente se hizo pasar por mí, mamá?» Su tono tenía esa paciencia cansada que usaba para explicarme tecnología nueva. «Sabe que se pasó de la raya, pero está tratando. Creo que significaría mucho si le muestras que estás dispuesta a avanzar». Avanzar. La traducción cortés de fingir que nada pasó. Podía oír la influencia de Rodrigo en cada oración suavizada con diplomacia, pero moldeada por control. Aún así, algo en mí no quería darle la satisfacción de rechazar. Si quería un escenario, se lo daría. Solo que sería mi casa, mi mesa, mis reglas. «Entonces el sábado que viene», dije. 6 en punto. «Dile a tus futuros suegros que son bienvenidos». Alivio corrió por su voz. «Gracias, mamá. Verás, vas a estar bien». Después de colgar me quedé en la quietud del teléfono pesado en mi mano. Afuera lo último de la luz del día se demoraba sobre el árbol de jacaranda, lavando el jardín en ámbar. La casa se veía calmada, modesta, como cualquier otra en la cuadra. Nadie adivinaría que estaba a punto de hospedar una guerra privada. Me levanté y empecé a catalogar mentalmente lo que necesitaría: manteles, la loza buena, la receta de asado que Alejandro perfeccionó. Si querían una actuación sería impecable. La comida perfecta, el ambiente preciso. Había pasado la vida dominando la calma bajo presión. Una mesa llena de sonrisas falsas no me rompería. Esa noche abrí mi libreta y volteé a una página limpia. Arriba escribí cena, sábado 6 p.m. Debajo listé cada nombre: Rodrigo, Gabriela Senior y señora López. Luego al lado, observar, escuchar, no reaccionar. Las palabras me estabilizaron más que una oración. Antes de acostarme caminé por la casa revisando cada habitación, tocando el respaldo de la silla de Alejandro al pasar. La madera se sentía suave bajo mi palma, fuerte como siempre. «Tu mesa todavía aguanta», murmuré. «El fin de semana que viene aguantaría un tipo de fuego diferente». «No llamas esta vez, solo palabras, tensión. El lento ardor de la cortesía, enmascarando intenciones». Pero estaba lista para eso. Después de todo, había combatido fuegos reales antes. El sábado llegó con un viento otoñal filoso y un cielo del color del estaño. Pasé la mañana preparando, pelando zanahorias, untando el asado, sacando la loza buena. No eran nervios lo que me mantenía ocupada. Era disciplina. Mantener las manos en movimiento ayudaba a que mis pensamientos se quedaran medidos. A las 5, la casa se veía lista. La mesa brillaba bajo luz suave y el olor a romero y ajo llenaba el aire. Cuando el timbre sonó a las 5:40, no me inmuté. Me limpié las manos en un trapo, revisé mi reflejo en el vidrio y abrí la puerta. Rodrigo y Gabriela estaban ahí con una botella de vino y sonrisas idénticas. Detrás de ellos, un sedán plateado ronroneaba. Los López, supuse, esperando su entrada. «Llegan temprano», dije ligera. «Queríamos ayudar», respondió Rodrigo. Su tono era suave, practicado. «No quería que te cansaras». «Me las arreglo bien», dije haciéndose a un lado. Gabriela rozó mi brazo al entrar. «Huele maravilloso, mamá». Sus ojos dartaban por el comedor como buscando consuelo. La mirada de Rodrigo se movía diferente, evaluando como siempre. Los llevé hacia la cocina donde el asado reposaba bajo papel aluminio.
Rodrigo me siguió de cerca mientras Gabriela iba ya a la sala a ajustar las flores que trajo. «En verdad has mantenido este lugar igualito», dijo pasando un dedo por el borde del mostrador. «Es impresionante de un modo nostálgico. Me gustan las cosas que duran», dije. «¿Seguro?», respondió recargándose en el mostrador como si fuera suyo. «Pero, ¿sabes, Isabel, las cosas cambian? La gente avanza. ¿Las propiedades también?». Su tono casual no cuadraba con las palabras. No respondí. Solo agarré el cuchillo de trinchar y revisé su filo. El leve sonido de la voz de Gabriela llegaba de la otra habitación. Saludaba a sus futuros suegros en la puerta. Rodrigo se acercó más. «Seré directo», dijo bajito. «Esta casa, por hermosa que sea, será nuestra algún día. Mejor hazlo fácil para todos. Transfiere la escritura, disfruta tu paz mientras puedas elegir». Por un momento solo oí el zumbido del refri. «Perdón», dije quedito. Sonrió de esa sonrisa que nunca toca los ojos. «No soy cruel, soy práctico. Gabriela ama este lugar. Y no te estás haciendo más joven. ¿Por qué esperar a que abogados y tribunales lo resuelvan después?» Lo miré, de verdad lo miré. El reloj caro, las uñas manicuradas, el barniz pulido de alguien que nunca trabajó por el suelo bajo sus pies. «Ya hice arreglos», dije. «La casa está protegida. Entonces deshazlos», dijo. «Puedo ayudarte con el papeleo. Hay ventajas fiscales, de hecho». El cuchillo en mi mano brilló bajo la luz de la cocina mientras lo ponía deliberadamente. Me giré a enfrentarlo por completo, mi voz calmada pareja. «Rodrigo, he pasado 3 décadas tomando decisiones bajo presión. He sacado gente de edificios en llamas. He visto paredes caer y techos colapsar. ¿De verdad crees que un hombre con un plan de herencia me va a intimidar?» Algo parpadeó en su expresión, sorpresa, tal vez, o confusión. Se enderezó un poco la postura confiada, resbalando. «¿Estás malentendiendo?» «No», dije. «Entiendo perfectamente». La risa de Gabriela flotó desde el pasillo, frágil y alegre. Las voces de sus padres siguieron corteses, ajenas al calor hirviendo en la cocina. Rodrigo carraspeó, recuperándose rápido. «Mantengamos las cosas civiles, Isabel. Esta noche es sobre paz». «Entonces actúa como tal», dije alisando el borde del mantel. Sonrió de nuevo, más chico esta vez, y se apartó. «En verdad eres algo», murmuró. No es de extrañar que Gabriela sea tan terca. «La terquedad corre en la familia», dije. «Ahora ve a servir el vino». Se quedó un segundo más, luego salió de la cocina. Escuché su voz cambiar al instante a encanto, mientras saludaba a sus padres. El hombre podía cambiar tonos más rápido que prender una luz. Respiré despacio y ajusté el asado estabilizando mis manos. Mi pulso había vuelto a ese ritmo viejo, el que sentía en llamadas de rescate. No miedo. Enfoque. Afuera el viento sacudía las ventanas y en la distancia una sirena aullaba. El olor a romero llenó el aire de nuevo, anclándome. Miré alrededor de mi cocina, mi hogar, y sentí la quietud familiar asentarse sobre mí. El tipo que viene antes de abrir una puerta al humo. El que te recuerda has pasado por peor. Y sigues de pie. El reloj marcaba las 5:50 cuando los faros barrieron la pared de la sala. Demasiado temprano. Alisé las manos por mi delantal y me moví hacia la puerta esperando la voz de Gabriela o la risa de Rodrigo, pero no era ninguno. Por el vidrio vi a un hombre y una mujer parados en el porche, cada uno con una bolsa de regalo envuelta en papel tissue. Se veían perfectamente normales a primera vista, pulidos, corteses, de esos que nunca llegan tarde a nada. Los padres de Rodrigo, supuse. Abrí la puerta con mi sonrisa de anfitriona practicada. Deben ser los López. Pasen, por favor. El hombre se congeló a mitad del umbral. La mano de su esposa se levantó instintivamente a su brazo. Sus expresiones cambiaron sutil al principio. Luego de golpe reconocimiento, rompiendo la compostura como luz a través del humo. Los labios de la mujer se abrieron. «¿Eres tú de verdad?», susurró. Parpadeé. «Perdón». Sus ojos se llenaron como si hubiera esperado años por este momento. «Tú
No nos recuerdas, ¿verdad? Algo en mí se quietó. El asado en el horno, el zumbido de conversación del comedor, todo se desvaneció bajo el sonido de su voz. Su esposo se acercó estudiando mi cara con certeza temblorosa. ¿Tu nombre es Isabel Vargas? Sí, dije despacio. Exhaló tembloroso su voz quebrándose. Hace 25 años. El incendio en Avenida Juárez. Nuestra hija estaba atrapada adentro. Tú la sacaste. Por un latido no pude respirar. Los ojos de la mujer brillaron. La salvaste. Tenía 7 años. Volviste a entrar cuando los demás dijeron que era demasiado tarde. Mi agarre se apretó en el picaporte. El leve olor a humo, el peso de un cuerpecito en mis brazos. ¿Recuerdos que enterré profundo? Subieron como fantasmas. ¿Tu hija? Pregunté quedito. La mujer asintió, lágrimas derramándose ahora. Perla, dijo. El nombre de nuestra hija es Perla. Y desde el comedor llegó la voz de Gabriela, alegre ajena. «Rodrigo, ¿podrías abrir el vino?» El hombre a mi lado miró hacia el sonido, sus ojos llenos de asombro e incredulidad. «Rodrigo López», murmuró. «Es su prometido». Por un largo momento nadie habló. Los López estaban en mi puerta enmarcados por la luz menguante, caras pálidas de memoria. El aire parecía adelgazarse alrededor como si los años entre entonces y ahora se hubieran evaporado dejando solo humo. El señor López tragó duro. No fue Avenida Juárez, ¿verdad? Fue calle 12. Enero de 1995. Mi pecho se apretó. Recordaba esa llamada antes de que terminara la frase, la noche que se quemó en mis huesos. Hubo una fuga de gas. Continuó su voz temblando. La explosión voló la cocina. Mi esposa y yo apenas salimos. Pero nuestro hijo dudó e Irene tomó el hilo su voz, quebrándose suave. Estaba arriba en su cuarto. Gritábamos que estaba dentro, pero los bomberos esperaban refuerzos. El capitán dijo que el segundo piso era inestable. Cerré los ojos. Todavía oía la voz del capitán gritando por radio. No entrar hasta asegurar la línea. Y luego el silencio cuando decidí entrar de todos modos. Entré por atrás. Dije quedito. Las escaleras estaban a medias. El calor era como una pared. Todavía lo veía la baranda torcida, el yeso cayendo, el sonido del niño tosiendo a través del humo. Estaba en el closet. Dije. Escondido. La mano de Irene voló a su boca. Lágrimas corrían por su cara. Sí, susurró. Ay Dios, sí. Eso nos dijeron después, que lo encontraste ahí. Miré hacia el comedor donde segundos antes había llegado Risa. El sonido se había detenido. Rodrigo estaba en la puerta, pálido, congelado. Por primera vez desde que lo conocí, su confianza se había evaporado. Tú, dijo apenas audible. Fuiste tú. Las palabras salieron como confesión o setashant, oración. Dio un paso lento más cerca. Sus padres se giraron hacia él, sus caras abriéndose con emoción. Irene alcanzó hacia él, pero apenas lo notó. Su mirada estaba clavada en la mía. Recuerdo las manos. Dijo ronco. Alguien jalándome afuera. Pensé que era mi papá, pero... Vi tu cara a través del humo. Pensé que eras un ángel. Mi garganta se apretó, pero no dije nada. La habitación pareció inclinarse un poco, como si la casa misma hubiera tomado aliento. Te cargué abajo. Dije quedito. No respirabas cuando salimos. Los paramédicos trabajaron 3 minutos antes de que volvieras. Parpadeó rápido luchando por reconciliar el pasado con el presente. Me salvaste, dijo. Yo. Te llamé miedosa. Su voz se quebró, el peso de la vergüenza asentándose en ella. Gabriela apareció detrás de él, confusión escrita en toda su cara. «Rodrigo, ¿qué pasa?» Se giró hacia ella, voz temblando. Ella, tu mamá, es la razón de que esté vivo. Irene cruzó la habitación, lágrimas todavía corriendo, y tomó mis manos en las suyas. Tratamos de encontrarte, dijo. Escribimos cartas al departamento, pero habías cambiado de puesto cuando lo rastreamos. Desapareciste. Me jubilé poco después. Dije suave. La salud de Alejandro fallaba. Quería una vida tranquila. Rodrigo se sentó pesado en una silla del comedor, cabeza en las manos. Sus padres se movieron a cada lado de él, hablando suave,
pero no respondió. Gabriela extendió la mano tocando su hombro gentilmente. Levantó la vista hacia mí, ojos rojos, voz baja. «He pasado toda mi vida fingiendo que la fuerza significa control», dijo. «Pero tú tenías la fuerza real». Quería decirle que era solo deber, que hice lo que cualquier bombero habría hecho. Pero vi la verdad en su cara, cuán profundo. Este momento lo desarmaba. Irene apretó mi mano de nuevo, susurrando, a través de sus lágrimas. «No solo salvaste su vida, nos lo devolviste». El olor a romero y asado llenó el aire de nuevo, mezclándose con algo más crudo. Shock, reconocimiento, redención. Rodrigo se levantó despacio. «No sé cómo empezar a disculparme», dijo voz quebrándose. «No necesitas», dije quedito. «Solo recuerda». La casa cayó en silencio. Afuera el viento susurraba a través del árbol de jacaranda, esparciendo hojas como chispas por el porche. Y por primera vez desde esa noche terrible, en 1995, el fuego que nos había perseguido a todos pareció finalmente apagarse. Rodrigo se sentó encorvado en la mesa, manos entrelazadas temblando. El color había drenado de su cara. Irene le frotaba la espalda suave, susurrando cosas que solo una madre puede decir cuando su hijo adulto parece de cristal. Su padre estaba aquí a su lado, una mano agarrando la silla, ojos rojos y abiertos. Gabriela no se había movido. Estaba junto a la puerta de la cocina, dedos presionados a los labios, callada. El shock había ahuecado su expresión. Por primera vez desde que empezó todo este lío se veía insegura de qué verdad aferrar. Rodrigo trató de hablar, pero las palabras salieron roncas. «No sé quién he sido». Nadie respondió. El reloj tic-tac en el silencio, igual que había tic-tac en cada noche tranquila que pasé sola en esta casa. «Pensé que me construí solo», continuó. «Trabajé, gané, arañé por todo. Pensé que eso me hacía fuerte. Pero si quito todo eso...» Su voz se quebró. «Empezó contigo. Solo no lo sabía». Junté las manos manteniendo mi voz nivelada. «Saber de dónde empezó tu vida solo sirve si te enseña cómo vivir el resto». Levantó la vista, ojos brillantes. «¿Cómo lo arreglo?» Respiré despacio. «Empieza chiquito. Trata a la gente decentemente. Deja de confundir arrogancia con confianza y codicia con ambición». Su garganta se movió al tragar. «¿No estás enojada?» «La rabia quema rápido», dije. «Pero la decencia esa es el oxígeno que evita que el fuego se extienda. Ser salvado significa que le debes al mundo algo mejor de lo que le has dado». Irene cubrió su cara sollozando suave. Su esposo puso una mano temblorosa en su hombro. «Nos diste a nuestro hijo», dijo ronco. «Y ahora le estás dando él mismo de nuevo». Gabriela dio un paso adelante, al fin su voz, apenas un susurro. «Mamá, ¿por qué no le contaste a nadie del incendio?» «Porque no se trataba de mí», dije. «Se trataba de hacer lo que había que hacer». Rodrigo bajó la cabeza, vergüenza y claridad, mezclándose en su cara. Sus manos, que una vez gesticulaban, con certeza presumida, ahora solo se quedaban quietas. «Pensé que lo salvaba», dije casi para mí. Resulta que salvaba al hombre que un día tendría que enfrentar su propio reflejo. La apuré a la habitación, estaba quieta de nuevo. El asado se había enfriado, las velas ardían bajas, y aún así, por primera vez, toda la noche, el aire se sentía claro. Lo que quedaba entre nosotras no era rabia o triunfo. Era algo más limpio, más quedito. El tipo de silencio que viene después de que el humo se disipa. Y puedes ver que sigue de pie. La tormenta había pasado, aunque el aire todavía se sentía pesado con lo dicho. Rodrigo se sentaba callado, sus padres a cada lado. Los ojos de Gabriela estaban hinchados de lágrimas, su mano descansando insegura en su hombro. Las velas ardían bajas, lanzando luz ámbar suave sobre la mesa. Respiré hondo y hablé primero. «No guardo rencores», dije. «Pero tampoco olvido. Ambos tienen su propósito». Rodrigo levantó la cabeza despacio. «No espero que me perdones. Ya lo hice», dije. «Pero el perdón no es lo mismo que olvidar límites. Tú y Gabriela siempre serán bienvenidos aquí,
Pero esta vida no es tuya para reclamar. Trabajé por ella. Tu papá ayudó a construirla. Ahí empieza y termina. Asintió ojos bajos. Entiendo. No te estoy castigando. Continué. Estoy protegiendo lo que gané. Si tú y Gabriela construyen un hogar, asegúrense de que sea suyo, construido de su propio sudor, no del pasado de alguien más. Gabriela se limpió la cara. Lo haremos, mamá. Lo prometo. Me giré hacia Rodrigo entonces, mi tono suavizándose. Y tú te han dado 2 chances en una vida. No desperdicies ninguna. Su voz se quebró al responder. Me salvaste 2 veces. No lo olvidaré. Desde el otro lado de la mesa, Carlos López se enderezó, ojos brillantes de emoción. En verdad lo hiciste, dijo quedito. Una vez del fuego y esta noche del hombre en que se estaba convirtiendo. Su esposa Irene alcanzó mi mano. Su palma era cálida, temblorosa. Pasamos años enseñándole a Rodrigo cómo triunfar, dijo. Tú le acabas de enseñar qué significa merecerlo. Sonreí leve. Estará bien. Lo criaron para sobrevivir. La vida le enseñará el resto. Nos quedamos en silencio un rato después de eso. El tipo que no está vacío sino lleno de entendimiento, arrepentimiento y una paz extraña. Cuando por fin se levantaron para irse, Rodrigo pausó en la puerta encontrando mis ojos. Gracias, susurró. Haz que signifique algo, dije. Asintió y los López salieron a la noche. Cerré la puerta suave detrás de ellos y me quedé ahí un momento, el eco de sus pasos desvaneciéndose en el aire fresco, la casa quieta, pero al fin en paz. La semana siguiente, Gabriela vino sola. Era temprano en la mañana, el cielo todavía suave con luz, y se quedó en el porche un buen rato antes de tocar. Cuando abrí la puerta, su cara me lo dijo todo, noches, sin dormir, decisiones quietas formándose detrás de sus ojos. ¿Café?, pregunté. Asintió. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde tantas de nuestras pleitos habían empezado y terminado. Ninguno habló por un rato. El único sonido era el tic-tac leve del reloj de pared y la tetera zumbando en la estufa. Hablé con Rodrigo, dijo al fin. Su voz era calmada pero tensa. De todo, de ti, de la casa, de él. Esperé. Quiere arreglar las cosas. Continuó. Y le dije que podía si lo dice en serio. Levantó la vista encontrando mis ojos. Le dije que solo me casaría si firma un acuerdo prenupcial y va a terapia. Terapia de verdad, no de esas que asientes y ya. Sentí algo en mí cambiar. No orgullo exactamente, sino alivio, envuelto en respeto. Había encontrado su voz. ¿Y qué dijo?, pregunté. No peleó, dijo suave. Solo se sentó ahí y escuchó. Luego dijo que merecía lo que me hiciera sentir segura. Sus dedos trazaron el borde de su taza de café. Me dijo que se ha visto a través de tus ojos desde esa noche. Que quieres ser un hombre digno de lo que hiciste por él. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotras. La gente puede cambiar, dije. Pero solo si quiere. Asintió. Creo que sí quiere. Por primera vez no estoy tratando de arreglarlo. Solo veo qué hace después. Extendí la mano por la mesa y tomé la suya, la misma que cargaba cuando era una niña y asustada de tormentas. Apretó de vuelta ojos brillantes. Lo siento, susurró, por dejar que te hablara así, por no verlo antes. Sacudí la cabeza. No tienes que disculparte por ser esperanzada. Solo recuerda que la esperanza y los límites pueden vivir en la misma casa. Se rió quedito secando una lágrima. Eso suena a algo que papá habría dicho. Lo habría, sonreí, y estaría orgulloso de ti. Afuera la luz de la mañana se derramaba por la ventana tocando las paredes de la cocina con un brillo dorado leve. Gabriela se levantó, caminó al fregadero y rellenó nuestras tazas sin preguntar. Era algo tan chiquito, pero se sentía como paz. Al pasarme la taza dijo suave. Le dije a Rodrigo una cosa más, que si alguna vez trata de controlarme de nuevo, me voy. Sin advertencias esta vez. Levanté mi taza. Entonces has aprendido la lección más dura. Sonrió firme y segura ahora. Por primera vez en años su cara se veía como suya. Y en esa cocina quieta entre el olor a café y el crujido suave de la madera vieja,
Algo que se había rajado entre nosotras por fin sanó. Llegó un jueves por la mañana deslizada entre un montón de volantes de supermercado y un aviso de servicios. El sobre era simple color crema dirigido en letra cuidadosa, que no reconocí al principio. Pero cuando lo volteé vi la dirección de regreso, R. López. Lo puse en la mesa de la cocina y terminé mi café antes de abrirlo. Viejos hábitos mueren duros. Aprendí a dar espacio a las emociones antes de tocarlas. Adentro había una carta doblada y un recibo de donación chiquito. El logo arriba me detuvo en seco, Fondo de Ayuda Pesabomberos. Leí la cantidad modesta pero sincera y la nota manuscrita adjunta, en honor a la teniente Isabel Vargas, quien corrió hacia el fuego cuando otros no pudieron. Mi garganta se apretó al desdoblar la carta. Querida Isabel, no hay palabras suficientes para arreglar lo que la arrogancia rompió. Me salvaste la vida una vez y pasé años viviendo como si esa deuda no existiera. Luego te volví a encontrar y ni siquiera reconocí lo que tenía enfrente. Una mujer que ha arriesgado todo por extraños y que todavía tuvo gracia suficiente para enfrentarme sin odio. Empecé terapia como pidió Gabriela. Es incómodo, lo que supongo significa que funciona. El hombre que he sido no es alguien que quiera seguir siendo. Antes pensaba que la fuerza significa control. Ahora entiendo que se trata de asumir lo que has hecho y cambiarlo. No espero perdón, pero quería agradecerte por las 2 veces que me salvaste del fuego y de mí mismo. Con respeto, Rodrigo. La leí 2 veces, luego la puse suave en la mesa. La casa estaba quieta, la luz del sol extendiéndose por el piso de madera, calentando el borde de la carta como una bendición suave. Por años cargué el recuerdo de esa noche como orgullo, y carga la cara del niño que salvé, y el humo que me siguió mucho después de jubilarme. Ahora, de un modo extraño, el círculo se cerró. Puse la carta junto a la foto de Alejandro, el papel revoloteando leve en la corriente de la ventana abierta. Afuera, un móvil de viento de los vecinos atrapó la brisa tenue pero constante. Por primera vez en mucho tiempo sentí el pasado aflojar su agarre como una puerta cerrada, por fin cediendo a la luz. Era casi el crepúsculo cuando llegó Gabriela a las llantas de su coche, susurrando contra la grava familiar. Había hecho sopa de pollo y cebada, el tipo que Alejandro llamaba comida de verdad para clima de verdad. La casa olía a hierbas y algo gentil como el tiempo ralentizándose. Gabriela entró sin tocar mejillas rosadas del fresco de la tarde. «Todavía la haces igualito», dijo inclinándose sobre la olla. «Hasta recordaste el limón». «Algunas cosas no necesitan cambio», dije. Sonrió y puso 2 tazones en la mesa. «Rodrigo está fuera de la ciudad en una conferencia», dijo casual. «La terapia le está haciendo bien. Escucha más, habla menos». Asentí. Eso es progreso. Por un rato comimos calladas las cucharas tintineando suave contra la cerámica. Afuera la luz se desvanecía sobre calle Hidalgo, ese tierno intermedio, cuando el día olvida terminar y la noche no haya empezado del todo. El zumbido calmado del barrio se colaba por la ventana radio de alguien, un perro, ladrando a lo lejos, el sonido de la vida ordinaria regresando. Gabriela extendió la mano por la mesa y tomó la mía. «Tenía razón en todo», dijo simple. «De límites de fuerza, de cómo se ve el amor de verdad. Tú encontraste tu propio camino ahí», respondí. «Eso es lo que importa». Apretó mi mano, luego miró hacia el estante de fotos donde el retrato de Alejandro estaba, su sonrisa capturada, cachatis, a mitad de risa. «Ojalá estuviera aquí esta noche», dijo. «Lo está», dije, y se sintió verdad. Cuando los tazones estuvieron vacíos, Gabriela los llevó al fregadero y los enjuagó tarareando quedito. Me golpeó cuán natural se sentía ahora, sin tensión, sin deudas no dichas. Solo facilidad. Después de que se fue, me quedé junto a la puerta un rato viendo las luces de su coche desvanecerse calle abajo. Luego me giré al viejo interruptor junto a la puerta principal, el mismo que Alejandro cableó, el mismo el año que nos mudamos.
Lo encendí. La luz del porche parpadeó una vez. Luego se estabilizó derramando su brillo suave por los escalones, el seto, el viejo buzón, con su pintura desvaída. Por años encendí esa luz para guiarlo a casa. Después de turnos nocturnos, un faro chiquito contra la oscuridad. Esta noche no esperaba ya a nadie. Solo brillaba quieta, constante y suficiente. Salí envolviéndome más el chal y miré calle Hidalgo abajo. Ventanas se iluminaban una por una, familias acomodándose, risas, flotando leve por el aire crujiente. El viento traía el aroma de lluvia fresco y limpio. Me quedé ahí hasta que el último rastro de atardecer se escabulló hasta que solo quedaba el halo gentil de mi luz de porche. Ya no era un símbolo no de espera o pérdida, sino de resistencia. De una vida vivida plenamente terca, amable. El fuego se había ido hace mucho. Lo que quedaba era luz. Y eso pensé, era legado suficiente.